Hola chicos, espero que se encuentren súper bien. Vamos a comenzar con nuestra última clase del curso de Angio-TC y con el tema de las Angio-TC de miembros inferiores. Una de las angio que también, al igual que la de los miembros superiores, conlleva un cierto grado de complejidad al momento de realizarlo por la longitud que conlleva realizar el estudio vascular de la región anatómica. Bien, vamos a comenzar. Vamos a comenzar como siempre con nuestro recuento anatómico. Nuestro recuento anatómico, aquí es muy importante conocer tanto la fase arterial como la fase venosa. Entonces, en nuestra parte arterial vamos a comenzar diciendo que nuestro estudio de angio-TC nosotros debemos comenzar desde la aorta abdominal, específicamente por donde van a salir las arterias renales por la parte lateral y también por la bifurcación que se van a dar de las ilíacas. Y por ende, entonces, nosotros siempre empezamos por nuestra arteria de la aorta abdominal, llegamos a las arterias ilíacas en esta bifurcación que se va a dar alrededor de L5 y con eso nosotros tenemos nuestras ilíacas comunes. Seguida de eso nosotros tenemos nuestra ilíaca interna, la que ustedes pueden ver hacia el borde interno o que se está acercando a la línea sagital media. Seguido de eso nosotros tenemos el trayecto de todo lo que conlleva la arteria ilíaca común y con eso vamos a dar al nacimiento de la arteria femoral común. Esta arteria femoral común va a tener una pequeña bifurcación casi al principio en donde nos va a dar la arteria femoral profunda con diferentes ramificaciones, que es todo lo que se encuentra casi a la cara posterior del fémur. Y bueno, la arteria femoral en sí que se va a ir totalmente en todo lo que conlleva el fémur hasta llegar a la región poplitea. ¿Sí? En la región poplitea, hacia la parte posterior de la pierna o específicamente de la rodilla, es decir, entre el tercio distal del fémur y el tercio proximal de la tibia y el peroné, específicamente por el borde o el surco intercondilio que se va a dar por los cóndilos femorales, va a pasar esta arteria importante de la poplitea. Esta arteria poplitea va a dar nacimiento al tronco tibio peroneo y también a la arteria tibial anterior. El tronco tibio peroneo vamos a seguir por el trayecto, igualmente por la parte posterior de la pierna, viendo la arteria tibial posterior y la arteria peronea. Nuevamente regresemos un poco a la parte parte anterior de la pierna, en donde la arteria tibial anterior que nació pues va a recurrir por la parte del borde que se forma entre la tibia y el peroneo. Y esta tibial anterior va a dar nacimiento a las arterias dorsales del pie. Entonces con eso conlleva todo nuestro trayecto de la región anatómica que nosotros vamos a explorar en la parte arterial. Ahora, vamos al retorno. El retorno venoso también es muy importante en el estudio que vamos a realizar, ya que en las indicaciones que se les va a indicar van a darse cuenta del por qué nosotros también tenemos que realizar una buena venosa. Bien, vamos a comenzar desde abajo, ya netamente de la parte venosa. Tenemos las tibiales posteriores, tenemos las de la peronea anterior, igual que la tibial anterior. Seguimos netamente cerca de la arteria poplitea, vamos a tener la vena poplitea, que también va a pasar por el surco intercondilio que se forman por los cóndilos femorales. Seguido de eso seguimos por la parte ya netamente del
del muslo con el abductor canal, que se lo conoce porque aquí hay eh, una pequeña válvula que va a permitir que la sangre suba y no retorne nuevamente hacia la parte inferior. Tenemos luego la vena femoral y con eso llegamos a la vena común femoral. Este pequeño tronco que se va a ramificar aquí es la safeno femoral. A la final vamos a llegar a la vena ilíaca externa hasta llegar a la vena ilíaca común y por ende vamos a llegar nuevamente a la vena cava inferior. Y de la vena cava inferior esta va a llegar hasta el final, llegando a desembocar en la aurícula derecha del corazón. Y nuevamente, claro, sigue el proceso ya de la circulación menor y luego el proceso de la circulación mayor para que nuevamente llegue a sangre arterial. Bien, vamos a ver nuestras indicaciones para la realización de este estudio. Comencemos hablando de la estenosis. Puede darse por frecuencia por placas ateromatosas, depende de la edad del paciente, depende de la condición o estilo de vida incluso del paciente, del sedentarismo, de la obesidad. Por ende, esta estenosis puede darse y provocar una isquemia en alguna de las ramificaciones o del trayecto de las arterias del miembro inferior. Y cuando esto se provoca, pues hay tejido que no está recibiendo la sangre oxigenada ni el nutriente correspondiente y por ende ese tejido va a comenzar a sufrir o en caso ya más extremo podría llegar a la necrosación. En ese sentido, pues esta estenosis es uno de los factores muy predominantes para la realización de la angio-TC de miembros inferiores. La vasculitis. Es un poco frecuente ver este tipo de patología. La vasculitis es más que todo el engrosamiento de las paredes que están conformando las arterias, incluso llegando a los capilares. Cuando se forma este tipo de engrosamiento, el paciente va a tener ciertas erupciones de color rojizas o tal vez enrojecimientos sin erupciones en los miembros inferiores. Y esto va a provocar lo que nosotros estamos viendo en nuestra imagen y de hecho tiene que identificarse en dónde está dándose este engrosamiento de las paredes del vaso para poder dar el tratamiento respectivo. La necrosis. Ya la necrosis es un proceso en donde el tejido no está ya recibiendo nada de la sangre oxigenada o de los nutrientes que necesita para cumplir las funciones metabólicas correspondientes. En la necrosis, el tejido se conoce que ya está muerto, pero ¿por qué es importante la realización del angio-TC en esta patología? Es para identificar en dónde se está produciendo algún tipo de estenosis que esté provocando la isquemia y por ende ya haya necrosado ese tejido a niveles inferiores o incluso niveles medios o proximales, dependiendo de la dificultad y de la patología del paciente. Ahora, retomando lo que les había mencionado en la parte del reconocimiento anatómico, la importancia de reconocer el flujo venoso, al igual que también es dado una de las indicaciones muy predominantes en este estudio de angio-TC, es las denominadas varices. Las varices se van a dar netamente en el trayecto venoso, porque no olviden que nosotros el trayecto que en sí conlleva va a ir en sentido ascendente, más no descendente. Las arterias van en sentido descendente, por eso no conlleva una mayor dificultad del flujo, porque está también dado por el efecto gravedad. Pero en el proceso ascendente de las venas
nosotros nos encontramos también con el efecto gravedad y que puede provocar un retorno. Al no tener un buen flujo, pues obviamente va a provocar que estas venas se ensanchen, se engrosen e incluso se vean muy visibles superficialmente, dando una deformidad del vaso. Ahora, esto se da netamente porque en las venas de los miembros inferiores contiene una válvula que se abre y se cierra al momento del flujo sanguíneo cuando ya la sangre está retornando hacia la vena cava inferior. En ese sentido, esta válvula se va a abrir y se va a cerrar. Al momento que ya pasa con la presión de unos 80 a 100 milímetros de mercurio, esta sangre ya no puede retornar hacia el sentido inferior. Por ende, cuando ya pasa por esta válvula, esta se cierra y la sangre sigue obviamente subiendo. Pero cuando hay un problema de este tipo de válvula, pues esta puede comenzar a deformar totalmente la vena y es debido a que está todo el tiempo esta válvula abierta o semiabierta, provocando que haya un retorno de la sangre venosa hacia la parte inferior, que nuevamente repito, no debe pasar. Y en ese sentido, pues comienza la deformación de los vasos y comenzamos a ver las denominadas venas varicosas. Esto se da conforme la edad, se da frecuentemente también por el hecho de una vida, o bueno, más que todo del estilo de vida, en el estar en trabajos, digamos, todo el tiempo de pie, en utilizar un tipo de calzado que realmente fuerza la vascularidad de los vasos, en fin, son una serie de cosas que pueden darse, pero lo importante es saber el por qué. Es porque estas válvulas, al no tener una correcta funcionalidad, pues puede provocar la deformación de la vena. Ahora vamos a explorar nuestro protocolo para este tipo de angio, sin antes nuevamente recordar y que en todos los estudios, tanto contrastados como de angio-TC, no olviden que la importancia del ayuno de 4 a 6 horas mínimo. En el caso de realizar estudios de angio, el paciente tiene que estar canalizado con un catlón número 18 específicamente en el pliegue del codo por el caudal o la velocidad de inyección que nosotros vamos a instaurar en nuestro protocolo de inyección. De igual manera, recordar siempre el consentimiento informado por el uso del medio de contraste, al igual que también el examen de creatinina para ver la función renal, que bueno, ya estaba dada desde la primera clase los valores normales tanto de hombres y mujeres. Pero bien, vamos a comenzar. Primero, siempre nosotros vamos a comenzar con el posicionamiento de nuestro paciente. Ahora, nuestro paciente debe recostarse, obviamente en decúbito supino, como estamos viendo, pero sino que la parte de los miembros inferiores son los que van a ingresar primeramente por el túnel del gantry de tomografía. Entonces la parte del tronco y la cabeza van a estar hacia afuera y con eso nosotros vamos a poder abarcar nuestro topograma ideal para la exploración de la vascularidad de los miembros inferiores. Pero bien, al igual, nosotros tenemos que colocar nuestras líneas de referencia para que esta región anatómica quede en el isocentro de nuestro gantry. Comenzamos con la parte axial. Necesitamos colocar esta línea 4 centímetros por debajo de la apófisis sifoides. Si es verdad que va a entrar primero los pies, nosotros tenemos que llegar que nuestra línea axial específicamente quede por debajo de los 4 centímetros de esta apófisis, dándole ahí el toque necesario para que podamos nosotros abarcar la anatomía desde la aorta abdominal, en donde se van a formar las arterias laterales, que son las arterias renales, para la vascularidad siguiente
de la bifurcación de las ilíacas y obviamente de los miembros inferiores. La línea sagital va a pasar por el plano medio sagital, también la referencia puede ser la apófisis sifoides del esternón, y la línea coronal va a pasar por la línea axilar media. Bien, una vez entrado nuestro paciente vamos a comenzar con nuestro topograma. Como ya se había mencionado, pues vamos a iniciar con el ingreso de los pies primero en el gantry, ¿no? La adquisición se va a mantener en el helicoidal, pero el escanograma nosotros lo vamos a realizar en sentido AP específicamente y es lo que nosotros estamos visualizando en esta imagen. Entonces, como les había mencionado, 4 centímetros por debajo de la apófisis sifoides, más o menos en esta región, un poco más hacia abajo, vamos a encontrar entre L3 y L4 ya la formación de las arterias renales y es específicamente ahí donde yo me quiero ubicar. El kilovoltaje para la adquisición ya del estudio vamos a hacer de 120 y el miliamperaje segundo de 250. Tiempo de rotación de estudio, al ser una región anatómica de longitud grande, pues vamos a necesitar entre 0.33 a 0.6 segundos. Ahora, esto abarca netamente para equipos ya de 64 filas de detectores en adelante, pero no con eso quiero decir que con 32 o 16 filas de detectores no se puede realizar el estudio. Sí se puede realizar el estudio a una velocidad de rotación del tubo de 0,75 segundos a máximo un segundo. En ese sentido, nosotros tenemos que programar bien esto para que nuestro contraste llegue primero hasta las regiones inferiores de estos miembros y no quedarnos totalmente sin ver la vascularidad a través del medio de contraste. Es decir, en este tipo de estudios nosotros tenemos que ganarle al paso del medio de contraste para no dejar sin ninguna región sin explorar. La colimación del filamento, pues el filamento es grueso y la colimación de 40 milímetros, el grosor de corte de adquisición de 3 milímetros, el pitch, como yo necesito ampliar mi hélice para poder abarcar una longitud tan amplia, pues es de 1.25 a 1.5. La dirección del barrido. La fase arterial, es decir, la angio en sí, tiene que comenzar en sentido cráneo-caudal, es decir, desde arriba hacia la parte de abajo. Y la dirección venosa va a ir en caudo craneal, es decir, desde abajo hacia arriba. La reconstrucción, como siempre, nos va a ayudar el multiplanar, el proyector de máxima intensidad y el 3D. La ventana de tejidos blandos, el filtro puede ser un suave o un sharp. Específicamente les recomiendo para miembros inferiores, por lo que son vasos un poco de longitud amplia y a veces son cortos, pues el sharp me va a ayudar a resaltar más los bordes de estos vasos ya con el medio de contraste. Las fases de adquisición, pues simple, arterial y venoso. Ahora, la rutina contrastada. Medio de contraste iodado no iónico, preferentemente. Concentración de 350 a 370 miligramos yodo mililitro. El catéter, como se le había mencionado, número 18 en el pliegue del codo específicamente. Puede ser en el lado derecho o en el lado izquierdo. El caudal de inyección. Aquí nuevamente, como habíamos visto en los miembros superiores, necesitamos provocar el efecto cascada para nosotros ganarle al barrido del equipo. Entonces, tenemos asimismo 3 fases. La primera fase de inyección va a tener un caudal de 4 ml segundo, la segunda fase de 3 ml segundo y la tercera fase de 2 ml segundo. Con un volumen de inyección de 120 a 130 mililitros. El sensado del medio de contraste, obviamente en donde yo voy a ubicar mi ROI, va a ser netamente la aorta abdominal. Con eso tengo sensado mi bolus tracking y con eso también tengo asegurado mi estudio de angio-TC. Tiempo de retardo de adquisición puede ser máximo en este estudio sí hasta de 4 segundos, nuevamente por el factor de la amplitud de la región anatómica a explorar. Bien,
vamos a ver el bolus tracking. El bolus tracking, como se les mencionó, necesitamos específicamente que esté el ROI en la aorta abdominal, por donde ya están comenzando a nacer las arterias renales, y con eso yo tengo para abarcar mi estudio en sí. El censado de las unidades Hansfield va a ser de 150. En equipos de 16 filas de detectores y 32 filas de detectores, les recomiendo que comiencen a partir de las 120 unidades Hansfield. Con eso ganamos unos segundos extras para que nosotros poder llegar hasta el final del trayecto de toda la vascularidad de los miembros inferiores. El efecto cascada, lo que ya habíamos visto. Pues bien, nosotros tenemos que inyectar en la primera fase un volumen de contraste de 45 ml a un caudal de 4.0, perdón, y con eso tengo una duración de inyección de la primera fase de 11 segundos. La segunda fase vamos asimismo a inyectar 45 ml, pero a un caudal de 3.0 ml segundo. Va a tener una duración de 15 segundos. La tercera fase, nosotros vamos a mandar 50 ml de contraste a un caudal de 2.0 y nos va a dar un tiempo específico de 25 segundos. Por último, y también es muy importante también para provocar un efecto de empuje, es en los 40 ml de solución salina a 2 ml segundo de caudal y va a tener una duración de 20 segundos. Ahora, esto es muy importante, la realización del efecto cascada, porque como les había mencionado, con esto tengo asegurado tanto mi fase arterial como mi fase venosa. Caso contrario, puede darse el caso de que la fase venosa no van a tener una visualización radiopaca del vaso y por ende no podría ser valorable, específicamente cuando tenemos una indicación por varices. Bien, pero vamos pasando de la fase arterial a la venosa, ¿no? La fase simple, nosotros tenemos un barrido de 15 a 25 segundos. Mientras es menos, es mejor. Si el equipo me da menos, pues qué mejor. Con eso yo tengo asegurado el barrido mucho más rápido, porque en la fase simple yo lo que quiero solo es una exploración anatómica de toda la región que yo voy a mandar medio de contraste. La dirección cráneo-caudal, realmente, como les dije, desde la formación de las arterias renales hasta los dedos del pie. Seguido vamos a ver nuestra fase arterial, y es decir, cuando vamos a inyectar el medio de contraste, vamos a tener una duración de barrido de 45 a 50 segundos. Y esto tiene que estar acompañado del efecto cascada, porque nuevamente nosotros con los tiempos que teníamos ahí, tenemos una duración de barrido a tal virtud de que nos va a permitir ver toda la vascularidad desde la aorta abdominal, arterias ilíacas, arterias femorales, poplitea, tibial anterior, posterior, hasta las dorsales que se van a formar en el pie. Con eso nosotros abarcamos una radiopacidad y valoración del flujo sanguíneo de los miembros inferiores. Ahora, para pasar de lo arterial a lo venoso, pues nos vamos a tener que esperar un retardo de 45 segundos después de haber terminado mi barrido arterial para luego mandar en sentido caudocraneal, es decir, que vamos desde los dedos del pie hasta la vena cava inferior, pero nuestro barrido aquí sí tiene que ser de 15 a 25 segundos. Con 15 a 25 segundos yo tengo asegurado mi fase venosa e incluso con una radiopacidad casi similar a la fase arterial. Entonces por eso es importante el sentido del efecto cascada que nosotros vamos a realizar en el proceso arterial. Bien. Ahora, el postprocesado, pues aparte del MPR, que es el proyector de multiplanar que me va a permitir visualizar vasos
tanto en cortes axiales, coronales y sagitales. Mucho más importante vienen siendo dos postprocesados. El MIV, el proyector de máxima intensidad, como ustedes lo están valorando aquí, me permite valorar todo el trayecto de la parte de la aorta abdominal, la bifurcación de las ilíacas, y aquí vienen ya las arterias de los miembros inferiores, comenzando con la femoral, que estamos nosotros viendo aquí, la poplitea, que va a pasar ya por la parte de la rodilla más o menos. De ahí viene la parte de, va a dar nacimiento a la tibial posterior y a la tibial anterior en ambos miembros. Puede darse el caso que solo les pidan realizar la angio-TC de un miembro, pero siempre es preferible realizar de los dos para tener una comparativa, ¿sí? Si bien es cierto que los cuerpos no son simétricos, pero en el caso de encontrarse una patología notoria, pues puedes la comparativa ayudarles mucho a los médicos, tanto radiólogos como a los médicos vasculares que hacen la solicitud del estudio. La parte 3D, pues miren como ustedes lo pueden ver, me permite una valoración morfológica de las arterias que conlleva en realizar la angio-TC de miembros inferiores, e incluso aquí, si se dan cuenta, claro que está aquí en sentido postero anterior por si acaso, pero sí presenta ciertas estenosis ya llegando a nivel de las piernas. Entonces, si bien es cierto que la estenosis es la oclusión del vaso, no va a permitir la misma irrigación sanguínea, por ende en algunas regiones donde se presenten estenosis, pues netamente no va a haber un paso de flujo arterial del medio de contraste que no va a permitir resaltar todita esa capacidad en unidades Hansfield, como tenemos en las diferentes regiones donde sí está habiendo un buen flujo arterial. Bien, mis estimados estudiantes, pues hemos visto la realización del protocolo de los miembros inferiores, pero ahora pasemos a las imágenes en sí. Nosotros vamos, a tener nuestra fase simple, como les había mencionado. Es preferible siempre nosotros comenzar a visualizarlo desde la fase simple para saber desde dónde a dónde voy a abarcar mi estudio. Y como les había mencionado, nosotros debemos comenzar desde la aorta abdominal un poco más hacia arriba, de donde se van a formar las arterias renales, y que bueno, pues ya comienza la bifurcación de las ilíacas. Y con eso nos vamos hasta el final de nuestro trayecto con los miembros inferiores. Y si se dan cuenta, nosotros tenemos que abarcar hasta el pie. Ahora, la fase arterial a nosotros nos va a permitir específicamente la valoración de las arterias, como les había mencionado. Permítanme un momento, vamos a tratar de ponerle en los 3 planos, si es que me lo permite el aplicativo. Pues sí, entonces con esto yo voy a valorar todo el flujo arterial del paso del contraste. Miren, aquí está la aorta abdominal, y también donde ya se está comenzando a nacer las arterias renales. Esta pequeña ramificación es la arteria renal. Siguiendo el trayecto, llegamos a la bifurcación donde se van a formar ya las ilíacas comunes, como ustedes están viendo, y comenzamos nuestro trayecto hacia los miembros inferiores, donde vamos a comenzar a ya denotar la femoral profunda y las femorales, la femoral posterior. Netamente nosotros a veces la denominamos la femoral superficial y la femoral profunda, que está aquí. Valorablemente este tipo de estudio es preferible hacerlo en un corte netamente coronal. Miren en este caso aquí desde la aorta abdominal,
ya se está bifurcando para las arterias ilíacas tanto derecha como izquierda y que nos permite seguir el trayecto hasta llegar ya netamente a la arteria femoral que nosotros estamos comenzando a visualizar aquí. Ahora, como yo les había mencionado, sí es preferible una valoración en un proyector de máxima intensidad. Nosotros sí estamos visualizando las arterias del paso e incluso miren, ya llegando desde la femoral ya estamos llegando a la poplitea en este sentido, por donde ya va a pasar por el surco intercondilio dado por los cóndilos del fémur en su región distal, y miren cómo ya van a ser la tibial, o ya está aquí naciendo la tibial posterior. En un corte sagital, pues bueno, también me permite una valoración de la fase arterial, pero preferible siempre va a ser un MIP. Vamos a visualizar la parte venosa del estudio, en donde yo voy a valorar netamente el paso de las venas y que sí se está visualizando, si se dan cuenta aquí con el trayecto de la vena tibial que está pasando en este pequeño trayecto. Miren la vena aquí también poplitea, esta vena poplitea también que ya va a dar nacimiento a la vena femoral y que va a terminar llegando específicamente a la vena cava inferior, ¿sí? Igualmente, es preferible su valoración neta en cortes coronales. Aquí, como les había mencionado en el protocolo, en el desarrollo del protocolo, es muy importante que nosotros hagamos el proceso de la fase venosa 45 segundos después de haber realizado la parte arterial, pero con una duración de barrido de 15 a 20 segundos a lo mucho. Y con eso, pues ustedes están viendo que todavía tengo una radiopacidad que me permite valorar netamente el proceso venoso. Y con eso, pues si hay un tipo ¿cómo es esto? De varices, pues podrán ser valoradas y con eso un buen diagnóstico para el posible tratamiento del paciente. Bien, vamos a examinar otro caso. Miren, aquí tenemos uno de un miembro inferior. Este fue hecho por trauma. Realmente el paciente estuvo enyesado totalmente toda la parte de la cadera. Toda esta radiopacidad que ustedes que están viendo aquí, que está redondeando, perdón, que está redondeando la parte del abdomen, esta radiopacidad, y que sigue incluso hasta la cadera, es todo lo que el paciente está enyesado. Y miren, para poder corregir la reducción del miembro del lado derecho, está totalmente enyesado hasta la parte final del pie incluso. Este paciente obviamente fue ingresado por trauma. Este paciente ya tuvo una cirugía previa para la corrección del problema que tuvo inicialmente. Y también pues desean valorar si es que esto no está provocando algún tipo de daño que pudiera provocar o desembocar al final en una estenosis. Vamos a ver netamente ya las fases de la angio y también en la fase venosa. Vamos a ponerle nuevamente en los tres planos para poder valorar.
Y miren, bueno, lo que les había demarcado al principio, ¿no? En esta coronal, como el paciente está enyesado totalmente el miembro, la parte de la cirugía fue en la parte proximal del fémur en el lado izquierdo y también en todo lo que conlleva el fémur o la parte del muslo del lado derecho, por eso es que el paciente no netamente puede estirar y lo tiene en una posición como que estuviera en anca de rana. Pero bueno, eso no impide que nosotros tengamos que hacer el estudio del angio. Normalmente empezamos también igual de la aorta abdominal y vemos aquí nosotros la bifurcación de las ilíacas que nos va a dar el nacimiento a la arteria femoral que estamos viendo aquí. Y lo que quieren ver aquí es que esta cirugía primero no esté provocando un daño. En este MPR pareciera que está provocando aquí un daño en la parte de la femoral proximal, pero ya vamos a visualizar tanto en la 3D como en un MIP que no está provocando eso. Nuevamente volvemos a ver la poplitea, un vaso importante, y que nos da nacimiento a la tibial tanto posterior como anterior. En el corte sagital, pues nosotros tenemos una valoración mucho más exacta de las arterias, pero solo de un miembro, que sería del lado izquierdo, ya que el derecho no tiene una valoración muy correcta. Y miren, aquí la arteria femoral pareciera que tuviera algún tipo de roce en donde está la cirugía, pero en todo su trayecto se verifica que no hay ningún tipo de problema o daño que pueda estar causando la cirugía que le han realizado al paciente y que sigue su trayecto normal. Vamos a ver aquí la 3D. En la pierna que nosotros estábamos viendo del lado izquierdo, y miren pues aquí como nace totalmente ya la parte desde la ilíaca común que viene con la arteria ilíaca interna que va a dar el proceso a la parte femoral, a la arteria femoral que nosotros ya conocemos. Seguimos por la parte femoral, luego ya vamos a llegar a la arteria poplitea, de la poplitea va a dar nacimiento a la tibial posterior y que nosotros vamos a llegar incluso al final con las dorsales del pie. También tenemos parte de la tibial anterior que estamos viendo. Sí existen aplicativos en los tomógrafos que me podría permitir eliminar totalmente todo el hueso, pero son aplicativos que conllevan costos grandes. Vamos a ver. Aquí por ejemplo tengo el MIB de la angio y si se dan cuenta pues me permite una valoración mucho más exacta que un MPR en el estudio de angio en sí. Me permite una valoración totalmente del vaso y aquí se puede confirmar que no específicamente hay una estenosis como se pensaría en el MPR, ya que solo está como rozando la parte de donde el paciente tuvo la cirugía, pero sí está teniendo una vascularidad completa porque está llegando hasta el final del miembro inferior, es decir, del pie. Y con eso pues se queda confirmado que estamos hablando de un flujo correcto del paciente. Perdón. Ahora, el 3D es muy importante, nunca lo olviden. Siempre estudios de angio de miembros inferiores, ustedes tienen que conllevarlo a hacer
en una 3D, en un MIP. El MPR va de cajón en todo este tipo de estudio de tomografía y que eso va a permitir la valoración inicial, pero las valoraciones morfológicas pues conllevan a una visualización mucho más profunda y exacta con el MIP y el 3D. Entonces ahí ustedes lo tienen, cómo estamos visualizando nosotros las arterias en el miembro inferior. Bien, mis estimados estudiantes, pues espero que les haya agradado esta última clase, que les haya agradado el curso en sí. Nuevamente, agradecerles por su apoyo y por su colaboración. Y claro, pues no queda más que decirles que ustedes tomaron una excelente decisión por querer llenar vacíos o tal vez enfocarse más en unos estudios que son de alta complejidad en un sistema de tomografía y claro, pues como les he repetido en todo este curso, protocolos hechos por mi persona que pueden ser replicados en el momento de sus prácticas o en el campo profesional y que también a futuro pueden ser modificados o mejorados. Estimados estudiantes, muchas gracias. En la clase de aclaración de dudas, cualquier pregunta que ustedes deseen. Gracias.